Profesora, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra 11ª semana de trabajo. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar? Dime, buenas noches. Bueno, claro, Muy bien. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos, chicos. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola, Dorita, buenas noches, buenas noches. chicos. Se movió la diapositiva para que no hayan visto, porque les cuento que hoy día, continuando en este conocimiento, recordación, aprendizaje en algunos casos de técnicas nuevas de investigación, vamos a hablar de la técnica más utilizada de la vida, de la vedette de las técnicas, de la que todo el mundo conoce. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es la técnica de investigación de mercados más utilizada de la vida? Exacto, Dorita. La encuesta, ¿cierto? Es la más conocida de todititas las que existen, ¿cierto, chicos? Entonces,
Efectivamente, hoy día, tema 11, nos toca ver encuestas, técnicas e instrumentos para la investigación. Es nuestro curso donde semana a semana vamos conociendo y comprendiendo diferentes técnicas de investigación. Hay sesiones como esta en donde nos vamos a focalizar en solamente en un instrumento, ¿de acuerdo? Una técnica que es la encuesta concretamente, ¿de acuerdo? Pero hay otras sesiones en las cuales nos hemos puesto así recontra ambiciosos y hemos aprendido hasta 3 técnicas por sesión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este comentario concreto? A que una de las cosas que más tenemos en esta vida para hacer investigación son formas de levantamiento de datos. Todas estas técnicas que estamos aprendiendo semana a semana son distintos métodos, todos diferentes, para poder comprender a un mismo mercado. Entonces, nos deja gran espacio, perdón, para poder comprender a nuestros clientes. Nos deja un espacio bastante amplio para poder conectar con el mercado, desde mi propio perfil como investigador, desde las propias necesidades que tiene mi investigación concreta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo que más tenemos son herramientas. Depende de nosotros cómo las querramos utilizar. No existe una que sea mejor que las demás, sino que simplemente se van adaptando a las necesidades concretas de mi investigación. Perdón, que aclare cada rato mi garganta, solo que me dio un ataque de tos justo antes de comenzar y por eso me tomé uno o 2 minutos antes de iniciar. Perdón. Ok, entonces les decía, con esta clase, hola Jackie, comenzamos el tercer y último logro de este curso, donde vamos a ver las técnicas de investigación concluyente. Lo que nosotros queremos es aplicar técnicas de investigación concluyente, elaborando sus instrumentos y consolidando concretamente sus resultados. Hasta el momento, ¿qué tipo de investigación hemos estado realizando? ¿Hacia qué tipo de investigación estábamos nosotros orientados para poder comprender? Hasta el momento, ¿qué técnica habíamos estado utilizando? Es que pueden. Y C-A-N-T-K es que no pueden. ¿Ok? Entonces, ¿uno lo puede o no puede volar? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Todo el logro número 2. ¿Qué técnicas de investigación hemos estado utilizando? ¿Para qué tipo de investigación? Volar, pero sí puede volar. ¿Cuándo es puede? ¿Cuándo es no puede? ¿Es? ¿Qué has puesto acá? Entonces, borra como... Exploratoria, sí es Dorita, exploratoria. ¿Qué era lo que nosotros estábamos buscando en una investigación exploratoria? ¿A qué estaba abocada nuestro estudio? ¿Qué era lo que queríamos lograr? ¿Quién recuerda? A ver. ¿Puede o no puede? Pero puede o no puede jugar. Encontrar información, ¿cierto, Jackie? ¿Pero para qué? Porque con la concluyente también encontramos información, ¿cierto? ¿Pero qué estamos tratando de hacer? ¿Qué estamos tratando de comprender concretamente? ¿Cómo lo puede saltar? Pero puede tocar la guitarra. Una rana, ¿puede hablar hebreo? No. Las necesidades de los clientes, el tipo de mercado,
cómo deberíamos mejorar nuestra propuesta o qué de las ideas que tenemos, cuál es la más conveniente. Ok, gracias. Cierto. A ver, vamos a ir viendo las diapositivas y se van a ir acordando, estoy segura. Concretamente, ya lo dijeron, el tema de nuestra clase del día de hoy son las encuestas. Entonces, como es un tema que ustedes ya conocen, nos podemos dar el lujo de ver todo lo relacionado a encuestas en una sola sesión. Tipos de encuestas, tipos de preguntas y tipos de escalas. Pregunta. ¿Cómo confirmamos que lo que piensa un grupo de usuarios es similar a lo que piensa la mayoría de los potenciales usuarios? ¿Cómo podemos confirmar esta información? Que lo que piensa un grupo de usuarios es similar a lo que piensa la mayoría de los potenciales usuarios. ¿Cómo podríamos confirmar esto? A través de la encuesta, ¿no? Así es, a través de la encuesta, ¿no? Cuando nosotros hacíamos exploratoria, llegábamos a poco o a mucha gente. Cuando A hacemos poca. exploratoria. A poca, ¿cierto? A poca. Así es, a poca gente. Efectivamente, ¿no? Llegábamos a poquita, pero poquita gente. A ver, Edelmira, me estás mandando una imagen. Permíteme, voy a Con ver la qué pasa. encuesta llegaremos a un mes, porque hay Edelmira, entiendo que esto es lo que te aparece. Me has mandado una captura de pantalla. Edelmira, ¿me quieres mandar a mí la captura de pantalla o...? Uy, Ah, disculpe, ya. Miss, es de casualidad. Ah, ya, ok. Ya te iba a decir, estás dentro de tu grupo, por eso es que no se ve la diapositiva. Tienes que estar siempre en general para que se vea lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, Raúl ya nos estaba diciendo que en la exploratoria llegamos a poca gente y que en la encuesta llegamos a mayor cantidad de personas. Entonces, tenemos que preguntar a una muestra más representativa del segmento de mercado, pero hacer entrevistas a todos o aplicar las técnicas que hemos aprendido hasta ahorita sería, aparte de más caro, súper más complejo. ¿De acuerdo? Bastante, pero bastante más complejo. Entonces, por ello es necesario utilizar una técnica donde las personas respondan en función de un conjunto concreto de alternativas. Pero ojo, nosotros jamás hubiéramos podido llegar a esas alternativas concretas si no hubiéramos pasado primero por la investigación exploratoria. Entonces, esto es así. ¿De acuerdo? Esto es así, así de sencillo. ¿De acuerdo, chicos? Nosotros trabajamos específicamente la investigación exploratoria para terminar de comprender el problema. Eso es lo que hacemos. Con la exploratoria nosotros no tomamos decisiones. ¿De acuerdo? Es más, si son curiosos y se ponen a revisar cada una de sus diapositivas, se van a dar cuenta que van a comenzar a encontrar en todas las que están dentro de la unidad de aprendizaje número 2, que todas están abocadas a terminar de comprender concretamente el problema de investigación. Sin embargo, de la concluyente en adelante, ya vamos a comenzar a ver técnicas que van a ser aterrizadas de parte de la empresa y que, perdón, ya, y que concretamente pues nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya llegamos a la masa, pero entonces nos damos cuenta que ninguna de las dos es que sea mejor que la otra, sino que simplemente se necesitan entre sí porque cumplen factores y cumplen roles totalmente diferentes. Cuéntame, Eder, ¿qué pasó? Profesora, disculpe, buenas noches.
Bueno, dado lo que está sucediendo, de repente, no sé, se puede tomar unos minutos para refrescar la garganta o algo, la noto un poco delicada, profesora. Gracias, Cher. Lo que pasa es que les cuento, el martes es feriado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que reprogramar las clases en UTP. Y ayer he estado con el micrófono, he estado en clase absolutamente todo el día, todo el día de corrido, desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Entonces eso me ha dejado la garganta un poquito sentida. Gracias, Eder, pero sí, de hecho, estoy con el agua acá al costado, porque estaba en clase también en la mañana. Así es que nada, pero gracias por la preocupación. ¿Sí? Por eso ven que puedo seguir hablando normal. No se preocupen, no es nada más. Ni siquiera es gripe, nada. Solo es garganta. ¿Sí? Muy bien. Estaría Ahora bueno unas pastillas de gingisona, mis, por ahí. sí, ¿sabes que yo uso esa gingisona que tiene cánula? Que es buenaza, pero buenaza. Porque yo hasta cuando no estoy en clase estoy hablando, hablo hasta por los codos. Y mis hijos son igualitos que yo, así es que aquí nunca se calla nadie. Entonces, pero se me ha acabado, si no, de hecho, ya lo hubiera utilizado. Pero gracias por el dato, mi estimado Raúl, lo máximo. ¿Sí? Muy bien, entonces. ¿Qué opinan ustedes de la siguiente frase? ¿Alguna vez la sensación de que la única razón por la que tenemos elecciones es averiguar si las encuestas estaban en lo cierto? ¿Qué opinan ustedes de esta frase concreta? Hola, Saavedra. Espérame. Jordan, ¿estás con tu micrófono activo? Bueno, a mí sí, lo que pasa que no puedo ver las diapositivas y tuve que salir y nuevamente conectarme y se activó solito. Oh, ok. No te preocupes. ¿Pero ya las puedes ver o no? Gracias. Sí, Miss. Muy bien, gracias. Sí, claro, aunque la verdad es que nosotros ahorita escuchamos elecciones y automáticamente viene a nuestra cabeza lo que ha sucedido hace poco, ¿no? Y nos ponemos en una posición un poquito complicada. Pero igual, inclusive en esta coyuntura concreta, ¿ustedes qué opinan de esta frase? Liz, ¿cómo está? Sí. Esto Hola. de si alguna vez si hacemos encuestas para saber si la elección que tomamos fue cierta o no, bueno, no necesariamente, porque elecciones que hacemos, no sé si se refiere a todo tipo de elección, si las elecciones que hacemos a veces se dan en base a nuestra experiencia o en algunos casos cuando tenemos demasiadas dudas o por ejemplo, para abrir una empresa o para poner en práctica un proyecto, ahí sí generamos esas encuestas para conocer algo más a fondo y ampliar más el universo al que vamos dirigidos, realizamos ese tipo de encuestas, ¿no? Porque solo es una herramienta mucho más concreta, ¿no? Mucho más fácil de medir también y que abarca mucho más preguntas, pero no tanto a profundidad como si lo haría las entrevistas, ¿no? Porque ahí ya puedes ver puntos mucho más a profundidad y mucho con mayor detalle, ¿no? Y las elecciones que hacemos sobre temas de la empresa,
A veces también algunas elecciones se hacen en base a la experiencia, a lo que va viendo la persona que va dirigiendo, ¿no? Y de acuerdo a la experiencia de las personas que también lo acompañan en el equipo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ok, Jackie, gracias. De hecho, la consulta, siento que quien la ha formulado la ha hecho más pensando en las elecciones más políticas, ¿no? Dígase, por eso les mencionaba, si nos ponemos un poco en sintonía de lo que ha pasado hace poco, de los últimos dos candidatos que teníamos en contienda, ¿no? En ese caso sería, si es tema político, creo que ahí el tema de las encuestas ya no tiene la misma, ¿cómo se diría? Ya no tiene el mismo peso en la población en cuanto a percepción, no en cuanto a técnica, sino en cuanto a percepción de lo que pueden mostrar. Creo que sí es importante, porque tenemos que tener un punto de dónde partir. Pero lo que falta ahí es ajustar un poco más a lo que va evolucionando, ¿no? La técnica está bien hecha, hemos visto que en algunos casos han acertado bastante en los resultados finales, pero falta un poco más, ¿no? Creo que las preguntas que se le hace a las personas deberían ser un poco más ajustadas para saber qué es lo que realmente la población desea en cuanto al tema político. Creo que deben ser menos sesgada o yendo a un punto a favor de uno, a favor de otro, sino que sean un poco más pensadas, preguntas más pensadas como para que la población pueda dar una opinión y de eso puedan sacar una información que pueda ayudarnos, ¿no? No sé qué más opinen mis compañeros. Bien, Jackie, efectivamente, efectivamente. ¿Y cómo sienten que se han desdibujado un poco? De hecho, no se ve. Está como sesión número 11 dentro del logro 3. Si no la pueden visualizar, por favor, le voy a pedir, chicos, que la descarguen. Sí, porque a veces sí es un temita de señal. ¿Me cuentan, por favor, si los demás la pueden ver? O quizás tengo que ajustar algo por aquí. Ah, ya, ok. Entonces es un problemita de señal. Muy bien. Usualmente, lo que podría suceder en... Lo que venía sucediendo es que sí, ¿no? Las encuestas hasta cierto punto, la gente dice, no, viendo quién va primero y por esa persona votamos, porque si votamos por otra persona que esté más abajo, es un voto perdido, dice la gente mucho de manera bastante criolla, ¿no? Entonces las encuestas tenían bastante, pero bastante influencia en las personas. En esta última experiencia concreta que nosotros hemos tenido, más bien medio que se ha desdibujado un poco la situación, ¿no? Se ha visto directamente afectada, al menos a esta escala política, pero ya después, en el entorno de investigación sigue siendo igual de importante, ¿sí? Cuéntenme, ¿ustedes creen que se puede influenciar en la población con una encuesta o no? Gracias, Creo que Eric, sí, lo Miss, en máximo. cierto porcentaje. En cierto porcentaje, sí. Sí, ¿verdad, Raúl? Justo Eric ha compartido por aquí el PPT a través del chat. Aquellos chicos que no lo puedan ver, a través del chat lo descargan lo máximo, Eric, para ayudar a tus compañeros, ¿sí?
Muy bien. Entonces, sí, nos guste o no, sí influye muchísimo. De acuerdo, insisto, de manera bastante triste, para la investigación, notamos que se ha visto bastante desdibujada en esta última contienda electoral, ¿no? Pero en el tema de investigación sigue siendo súper, pero súper influyente. Ahora, es importante recordar que estamos revisando las técnicas aplicables. Me enjuanece. Ok. ¿Verdad, no? Eh, Estamos revisando las técnicas aplicables a la investigación concluyente. Y el propósito de la investigación concluyente es comprobar la hipótesis. Entonces, si ustedes revisan todas las diapositivas de la unidad de aprendizaje número 2, se van a encontrar que el propósito de la investigación es terminar de comprender el problema. Entonces, nosotros terminamos la investigación exploratoria cuando, como ya hemos comprendido tan bien el problema, formulamos el problema y podemos plantear hipótesis. Entonces, la investigación concluyente arranca ahí, cuando he formulado mi hipótesis. Entonces, si pudiéramos poner un inicio-fin, la exploratoria comienza con una conjetura que tú tienes, una idea de dónde podría estar un problema, lo aclaras con la exploratoria y finalizas la exploratoria con tu hipótesis. Y la concluyente comienza con la hipótesis y termina en conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones. ¿De acuerdo? Por eso es que la concluyente va más a lo masivo, pero nosotros no podemos hacer, por ejemplo, una encuesta si no comprendemos el problema claramente. No sé si queda claro, por favor, esto que es súper, pero súper importante tenerlo en cuenta. Creo que sí, Miss, está comprendido que la investigación exploratoria nos permite identificar, con más que todo, identificar claramente el problema, ¿no? Para que en la investigación concluyente podamos ya a través de las encuestas, ¿no? Determinar ya, ¿no? Ver el método adecuado, ¿no? Tener mejor dicho, ¿no? El contenido de las encuestas sean más precisas y poder ya identificar llegar a una conclusión, ¿no? Pues es como es Así el nombre, es. investigación concluyente. Así es, Raúl, así es, efectivamente. ¿Sí? Entonces, sabemos que Miss, Hola. discúlpenme, es una consulta. Lo Sí. que sucede es que nosotros en el trabajo que le hemos presentado, habíamos considerado primero, entre todas las técnicas que hemos utilizado, un focus group. ¿Por qué razón? Porque nosotros no decíamos nada de cuál era el rubro, ni la idea, ni lo que queríamos presentar como idea de negocio, porque teníamos varias ideas en mente. Entonces nosotros hicimos un focus group con la intención de ver que la gente que se presentaba ahí, que sí estaba dentro del grupo que nosotros usualmente hubiéramos querido presentarle nuestra idea de negocio, que no teníamos ninguna todavía, consultarle qué necesidades en cualquier tipo, de cualquier cosa, ellos creyeron que podrían ser buena, ¿no? Presentar una idea de negocio. Porque el focus group lo hicimos con compañeros de CEGEL y PAE, que ya tenían pues bastante ideas innovadoras, porque bueno, usted sabe que el primer ciclo nos enseñan todo esto. Entonces, a ese grupo lo hicimos, ¿no? Para que ellos nos den sus ideas de cuál podría ser una buena idea para presentar para nuestra tesis. Ese fue un trabajo que hicimos en sexto ciclo en aulas, y así empezó. Y de ahí hemos continuado con las demás técnicas. ¿Qué piensa usted? ¿Estaría bien que lo hayamos mantenido así o no estaba adecuado que lo hiciéramos así? Me interesa saber qué pasó después, qué otras técnicas usaron y qué resultados obtuvieron. ¿Me puedes contar rapidito el todo para poderte dar mi opinión? Ya, de acuerdo a la primera, como eso fue en sexto ciclo, salieron varias posibles ideas para presentar en el octavo, ¿no? Por orden de ponderación, por decirlo de una manera, y de diferentes rubros, ¿no? Entonces nosotros fuimos descartando porque fue como iniciar una lluvia de ideas. Posterior a ellas, hicimos la técnica de entrevista, ¿no? Y ya posterior a ella, mejorando todas las pautas que nos habían dado al inicio, hicimos la encuesta. Ya. ¿Han propuesto encuesta ustedes en este primer trabajo? Sí, es en el trabajo, Miss. Y dentro de la encuesta, como la consultamos a usted por el tema de nuestra escuela de patinaje,
Entonces, ahí dentro de la encuesta habíamos utilizado incluso una de las preguntas era una sugerencia que era campo incluso obligatorio para continuar mejorando hasta el final toda nuestra idea. Ya, ok, tendría que ver concretamente el trabajo, pero la idea, o sea, ¿por qué les consultaba? Te pedía que un poco me expliques un poquito más. Porque la exploratoria en general es para terminar de entender una situación, pero si en general uno le pregunta a una persona qué necesita, siento que la respuesta es demasiado amplia. Es más, si le preguntas a una sola persona qué necesitas, sin focalizarla a algo, te puede contestar desde ropa hasta estudios, ¿no? O sea, un universo de cosas te puede decir. Entonces, no sé, no se recomienda hacerlo así tan amplio. O sea, en la exploratoria sí puedes hacer algo amplio, pero focalizado en un tema, ¿no? Aterrizado a una situación concreta. ¿Sí? Ahora, no me terminó de quedar claro si es que esto lo habían aplicado antes, me dijeron a alumnos de sexto ciclo, o durante este tiempo, la pandemia, en estos meses que han estado estudiando. Miss, lo que pasa es que nosotros, cuando nos están enseñando las técnicas en sexto ciclo, y nosotros estamos en sexto ciclo, o sea, hace 3 ciclos, ¿no? Nosotros en clases era hacer un focus group, pero para hacer una lluvia de ideas, más o menos, nosotros éramos servicio, ¿cómo se llama? Atención al público, tenía que ser más o menos el tema de restaurante, recreación, de ese tipo. O sea, se había reducido, no es que tampoco es que recontra amplio, ¿no? Y de esas ideas básicamente que nosotros le habíamos dicho, como le dije, por el público que nosotros creíamos, era como una lluvia de ideas, ¿no? Y ponerle ponderación y todo para de ahí recién reducir a lo que nosotros nos podríamos enfocar, ¿no? Esa era como Ya, nuestra idea base, como la primera intención para ver qué es lo que sería mejor nosotros ofrecer dentro como le digo, era alojamiento y alimentación. Entonces ahí salió el tema de recreación. ok. ¿Y cómo así llegaron hasta la pista de patinaje? Lo que sucede es que a pesar de que ya era hace más de un año, habían compañeros en aulas que habían pues ido a otras ciudades, porque estamos hablando de la ciudad de Iquitos, ¿no? Bueno, habían ese y también habían otras, ¿no? Como le digo, ¿no? Entonces habían varias ideas que no llegó a la pista de patinaje, lo que llegó es que faltaba diversidad en lo que son centros de recreación, por eso como le digo, fue la primera vez. Entonces, ya tenemos que enfocarnos a eso y nosotros ver que esa es una necesidad, ahora nosotros ver la solución, ¿me entiende? Así lo habíamos iniciado nosotros. Ya. Igual siento que deberíamos ver un poco el trabajo, pero igual lo sigo sintiendo un poquito amplio. Bueno, sería cuestión de ver que ¿Sí? lo vea, porque como le digo, eso fue nuestra primera idea, nosotros luego hicimos la entrevista, y luego cuando hicimos ya la entrevista, que ya directamente ese punto, ya que nos fuimos recreación, ya nos dieron algunas alternativas, y luego ya en nuestra encuesta pusimos todas las alternativas que nosotros ofrecíamos, y ahí es donde ganó patinaje, Miss. O sea, fue Ujú, de más a ujú. menos. Ok, 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 ok. Muy bien. Vamos a ver entonces concretamente qué es lo que sucede aquí con las encuestas, ¿sí? Y ya luego vamos viendo las situaciones independientes, ok, voy a ver cómo organizo los tiempos para una sesión entera dejarlo a full asesoría de trabajos, ¿sí? Muy bien, perdón, regresó la tos. Ya, decimos que la encuesta concretamente es una técnica que sirve para obtener información de manera sistemática acerca de una población determinada a partir de las respuestas que proporciona una pequeña parte de los individuos que forman parte de dicha población. Porque no es tampoco que lleguemos a todo el grupo. ¿Se acuerdan? Y esto ya lo saben ustedes. ¿Cómo se llamaba cuando aplicábamos una investigación a toda la población? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese estudio? Bien, Jackie, claro, ese es un censo, ¿cierto? Censo. Tiene su propia naturaleza, tiene su propia forma de hacerse, es- tiene su propia magia el censo, ¿sí? Después, siempre que nosotros generamos el estudio en base a muestras, es que estamos frente a encuestas.
Entonces, considerar que se capte información de los individuos de la población siempre que las conozcan y quieran compartirla. Por eso es importante hacer la investigación exploratoria. Aquí en las encuestas nosotros podemos recoger opiniones, creencias, actitudes, perspectivas, valoraciones, intereses, sentimientos, entre otros. ¿Ustedes qué creen? ¿Será correcto aplicar una encuesta a los profesores de escuela, para conocer si la utilización de computadoras en el aula incrementa la creatividad de los estudiantes? O conocer si los docentes estarían dispuestos a emplear computadoras en aula. ¿En cuál de estos dos será correcto aplicar una encuesta a los profesores de escuela? ¿Qué opinan ustedes? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda opción? Ya. ¿Y por qué no podríamos aplicarle la encuesta a los profesores para la primera problemática? Ok, puede ser. Quizás otras técnicas, ¿no? O sea, podrías también conversarlo con los profesores, pero no a través de una encuesta. Bien, ya aquí. Ya, más KPI, ¿cierto? Muy bien, cierto, ¿no? O sea, para la segunda podría ser más, pero para la primera quizás más técnicas. O en su defecto, si se pudiera aplicar una encuesta, más que para los docentes, sería para los alumnos, ¿cierto? Porque serían quienes van a utilizar concretamente la herramienta.
Las encuestas capturan información cualitativa a partir de las percepciones de los encuestados, pero no determina o establece hechos. Por tanto, se puede conocer la percepción de los docentes sobre el impacto del uso de las computadoras en la creatividad de los estudiantes, más no si es que esta va a incrementar o va a disminuir, porque son cosas que ya escapan totalmente de nuestras manos. Y se puede conocer cuántos estarían dispuestos a emplear las computadoras. Entonces es cierto, ya que lo que mencionabas, la segunda puede funcionar tranquilamente con una encuesta. Hay elementos clave dentro de una encuesta. Tenemos la aplicación de un cuestionario normalizado, una muestra representativa de la población, lo cual nos va a brindar y nos va a dotar de mucha información. Ahora, 3 tipos de encuesta: personal, telefónica o por internet. ¿Ustedes alguna vez han sido parte de una encuesta? ¿Les han aplicado alguna encuesta? Y si ha sido así, ¿por qué medio fue que les aplicaron la encuesta? ¿O desarrollaron la encuesta? Muy buenas noches. Hola. En este caso, encuesta personal, según mi criterio, me encuestaron en la universidad hace 2 años, porque todavía no había COVID. Y fue sobre un proyecto de lo que son tasas con paneles solares. Todo. Y sobre la encuesta telefónica fue era por el servicio de internet de Movistar. Y en una encuesta por internet, que en este caso yo sí tuve que utilizarla por otro proyecto, que en este caso utilizamos Google Forms para poder hacer la encuesta. Bien, o sea, has usado un poco de ambas, ¿no? Sí. Claro, también le envían por correo, Zaida, ¿cierto? Gracias. Así es, así es. Entonces, cada una, de hecho, tiene sus propias particularidades, ¿de acuerdo? La encuesta personal es realizada por un encuestador que introduce directamente las respuestas. Un poco te las va leyendo y tú le vas diciendo, ¿sí? Facilita la aplicación de cuestionarios complejos porque puedes absolver cualquier tipo de inquietud. Evita la influencia de terceros. Facilita además aplicar la encuesta a personas de diferentes niveles educativos, porque tú puedes parafrasear un poco en caso las preguntas no queden claras, obviamente sin perder el sentido de la pregunta, ¿no? Se puede utilizar material complementario como fotos, videos, tarjetas de escalas complejas y demás. Y la presencia del encuestador puede influir en las respuestas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Con todas las técnicas hay pros y hay contras. O sea, no hay, por eso les decía al inicio, no existe una sola técnica que sea perfecta, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, no existe la técnica perfecta. Entonces, un poco es adaptarnos, ¿de acuerdo? Por eso siempre una de las cosas que yo más menciono es que la técnica va a depender mucho del estilo del investigador y de la investigación propiamente dicha, ¿sí? La encuesta telefónica es aquella que se realiza por un encuestador telefónico. Acá necesitas a una persona que esté capacitada para este fin. Permite llegar a una población que se puede encontrar más dispersa, se puede aplicar rápidamente, el cuestionario debe de ser corto y sencillo y se puede monitorear la actuación de los encuestadores. Además, no se puede emplear material complementario y tiene que ser pequeña, porque si no la gente simplemente te corta el teléfono y se acabó. Y la encuesta por internet, que a lo largo de la pandemia ha sido la favorita, bueno, por obvias razones, es cuando te llega un enlace para completar la encuesta, que puede ser por correo o por red social, y tú puedes modificar las respuestas aleatoriamente para cada encuestado. Se pueden usar elementos visuales, de hecho, es uno de los grandes plus que tiene internet. Se pueden usar diferentes cuestionarios con diferentes grupos poblacionales, porque recuerda que cuando tú aplicas una encuesta por internet, lo único que necesitas es que tu encuestado tenga conexión a internet. O sea, nada más. O sea, es la gran ventaja que tiene el internet. Puede llegar a cualquier parte del mundo.
Permite que el encuestado responda en el momento de su conveniencia y es necesario enviar el enlace a mucha gente para poder obtener una cantidad representativa de encuestas respondidas. Ahora, no, así como hay tipos de encuestas, hay tipos de preguntas también que existen. Y acá rompemos un paradigma grande, ¿no? Porque mucha gente te dice, encuesta, pregunta cerrada. Y no es así. ¿De acuerdo? Ok. No es necesariamente así. ¿De acuerdo? También tenemos preguntas cerradas que pueden ser dicotómicas, pueden ser de opción múltiple, pueden ser de respuesta múltiple o de respuesta sugerida, que ya vamos a ver qué significan cada una de ellas. Ahora, la pregunta mixta, tenemos también pregunta de filtro y pregunta de control. ¿Cuáles son estas preguntas abiertas? Esto ya lo saben ustedes, ya les iba a decir la teoría, pero ustedes ya saben qué es esto. ¿Cuál es la pregunta abierta? Chicos, quien tenga el número de Diandra, dígale por favor que no la puedo admitir si no ingresa con su cuenta de estudiante. Sí, no puedo admitirla en la reunión. Por eso es que le estoy cerrando, porque no puedo admitirla, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas abiertas? A ver, chicos. Son las preguntas de pronto que invitan al entrevistado a que pueda explayarse libremente y podamos repreguntar. Bien, bien, bien. Excelente. Esas son las preguntas abiertas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Te dan libertad para contestar. Son útiles cuando la información recabada con otra clase de preguntas es insuficiente. O simplemente cuando tú ya estás frente a una pregunta que ya le han puesto la alternativa a otros, ya estás frente a una pregunta abierta. Ahora, recuerden que las encuestas, las investigaciones en general, pueden ser mixtas también. ¿De acuerdo? Pueden ser mixtas, o sea, puede ser que le pongas en un lado pregunta cerrada o dicotómica y la siguiente pregunta sea abierta y es válido. ¿De acuerdo? O sea, se puede hacer ese tipo de mezclas. Utiliza para profundizar en las opiniones de los encuestados, justo lo que mencionaba su compañero, y el análisis de este tipo de preguntas requiere de más tiempo debido a la diversidad de posibles respuestas. Tenemos también las preguntas cerradas. Estas preguntas brindan a los encuestados un conjunto de alternativas de respuesta o aquellas que tienen una respuesta corta o acotada. Por ejemplo, la edad. Estas son útiles para validar datos recogidos con técnicas de investigación exploratoria. Útiles también para poder obtener información cuantificable. Solamente nosotros podemos utilizar este tipo de preguntas cuando ya entendemos claramente cuáles pueden ser las alternativas que mi encuestado responda. ¿De acuerdo? Yo sé que son más fáciles de tabular, pero no por eso vas a forzar tu instrumento, ¿sí? ¿Sí? Esto, por favor, hay que tenerlo siempre presente. Puede que los encuestados no se encuentren de acuerdo con ninguna de las alternativas y ahí es cuando hay problemas, porque estaríamos forzándolos a que escojan. Y, por ejemplo, esa es una limitante que yo encuentro en las encuestas por internet, porque muchas de ellas no te dejan pasar a la siguiente pregunta si no has contestado. Y si te pasa esto de que tú no encuentres tu respuesta dentro de las opciones, entonces le estás obligando prácticamente a la persona que escoja una respuesta, ¿sí? La estás obligando y no es una buena idea. Ahora, las preguntas dicotómicas son fáciles, son aquellas preguntas del tipo cerrada que son mutuamente excluyentes, cuyas opciones son sí y no. ¿De acuerdo? Esas son las dicotómicas. Las cerradas de opción múltiple
también son mutuamente excluyentes, pero brindas más de 2 alternativas de respuesta. Dicotómicas son 2, sí, no. ¿De acuerdo? De opción múltiple también es cerrada, pero son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si tú vas a preguntar con qué frecuencia recibe mensajes de WhatsApp, ¿podrías escoger más de una de estas respuestas o tendrías que escoger solamente una de ellas? ¿Cuál sería su respuesta? Nunca, menos de 10 veces al día, entre 10 y 30, más de 30. ¿Cuál sería? Más de 30. Más de 30, ¿cierto? ¿Y esa respuesta anula las demás o no? Bueno, asumo que si marco ya más de 30, ya en implícito está que estoy entre 10 y 30, o sea, tengo más que esas, ¿no? Creo que la pregunta me invita a responder solo una. Exactamente, exactamente. Por eso son mutuamente excluyentes. No voy a solicitar ahorita los ejemplos, los vamos a dejar para el final para poder hacer rapidito una pruebita, ¿sí? Las cerradas de respuesta múltiple es cuando más bien las respuestas no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si les preguntan, indiquen qué aspectos son importantes para usted cuando compra un teléfono inteligente, ¿qué opciones escogerían? Las 4. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Puede ser que escojan las 4 a la vez. Ahora, hay preguntas cerradas de respuesta sugerida, que son útiles cuando se desea medir el nivel de recordación de una marca o una empresa de una lista sugerida, que puede venir de una investigación exploratoria, que donde tú has obtenido las alternativas de respuesta, ¿no? Por ejemplo, te dice, indique las redes sociales que utiliza. ¿De acuerdo? Entonces la gente puede marcar Instagram, Facebook, Twitter, o sea, las 4, ¿de acuerdo? O sea, pero las alternativas tú ya las tienes claras. Por eso es una pregunta cerrada de respuesta sugerida. Las preguntas mixtas son aquellas en las cuales brindas un conjunto de alternativas excluyentes y permites que los encuestados coloquen una respuesta no considerada en la alternativa. O sea, puede ser que escojan, ¿de acuerdo? Una de tus alternativas concretas, pero puede ser que justo ahí, no sé, el accesorio que yo compraría sería, no sé, cargador. Uy, no lo tengo ahí, entonces contesto en otros. ¿Sí? Esas son preguntas mixtas, justo la que les mencionaba hace un rato. Y las preguntas filtro porque te permiten dividir a los encuestados para poder realizar preguntas diferenciadas a cada grupo formado. Por ejemplo, indique qué sistema operativo tiene su teléfono inteligente. ¿De acuerdo? O tienes Android o tienes iOS. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás filtrando. ¿Sí? Es una pregunta en la cual tú ya tienes claro cuáles son. ¿Hay otra opción aparte de Android y iOS? ¿En nuestro mercado hay otra opción o no? Hola, ¿están ahí? Sí, profesora. No, ¿Sí? parece que no hay otra. No conozco otra, profesor. Ok, entonces, ¿notan por qué son preguntas filtro? Una pregunta filtro también puede ser coincidente con una pregunta dicotómica, puede ser sí, no. No, porque en la pregunta filtro le das opciones. O sea, no podría ser una pregunta filtro que diga sí, no. No, porque si no es dicotómica. Ah, ok. ¿Sí? Bien, bien. Y las preguntas de control, que lo que nosotros queremos acá es medir la intensidad de una alternativa específica. Entonces, ¿qué pasa con una pregunta de control?
Te permite comprobar la veracidad de las respuestas mediante una pregunta cuya respuesta debe ser coherente con otra. Por ejemplo, en una pregunta tienes, indica que se utilizan las siguientes aplicaciones, ¿no? WhatsApp, TikTok, la gente marca. Y en la pregunta de control, que va a ser otra, que puede estar seguida a la pregunta anterior, puedes consultar con qué frecuencia utiliza las siguientes aplicaciones. Entonces la gente tiene que marcar nunca, poco, siempre y demás. Sí, o sea que de hecho yo para frecuencias prefiero decir, poner rangos específicos, ¿de acuerdo? Pero igual se mide y se entiende, ¿sí? Claro que sí, Jackie. Se achica, se achica. Con la anterior se achica. ¿Hasta acá hay alguna duda, por favor? ¿Hasta aquí hay alguna duda, por favor? Sí, en el tema en el tema de preguntas filtro, nada más, por ejemplo, si yo quiero sí, segmentar y decir, ¿comprarías mi producto? Sí, no, ¿cómo hago para que sea una filtro y no una dicotómica? O podría tomar la dicotómica, y analizarla como si fuese una filtro. No, 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 es que dicotómica es dicotómica nada más. No, aún no, Diandra. ¿Sí? Entonces, para la pregunta filtro, tú necesitas tener ya súper mapeados a tus clientes, pero así súper mapeados. Por ejemplo, ¿estudias en una institución privada o pública? Es una pregunta filtro, ¿sí? Que no contestarías con una dicotómica. No sé si queda más claro así. Ya, ok, sí, sí, ya veo por ¿Sí? dónde va. Claro, Exacto. pero hay preguntas, por ejemplo, que no puedo, que no sé, a ver, ayúdeme a plantear. Por ejemplo, si yo hablo de nuestro proyecto, por ejemplo, es lengua de señas peruanas, ¿no? Lengua de aprendizaje a partir de lengua de señas. Entonces, Ujú. ¿cómo haría ahí para plantear mi pregunta filtro? O sea, le diría, ¿quieres aprender lengua de señas peruanas o te interesa aprender? Ahí me invita a decirle sí, no. No me invita a otra cosa. O sea, no podría preguntarle si quiere aprender otro tipo de lenguaje porque como que me iría a un punto que no sería objetivo para el proyecto. Claro, pero ahí no estarías utilizando una pregunta filtro, sino una pregunta dicotómica. Ya va a Para depender del entender el análisis. interés, claro, va a depender luego del análisis. Y Sí, no es la única pregunta, son varias preguntas. sí, claro, es un ruedo de preguntas. Ahora, no Gracias. todas las personas están interesadas en aprender lenguaje de señas o en aprender lenguas originarias del Perú, no están interesadas. Va a depender mucho del rubro, por ejemplo, en el que estén inmersos, va a depender de varias razones. Y es más, hay Claro, claro. personas, sí, entonces, por ejemplo, ahí tú ya tienes un filtro. Tú tienes que identificar cuál es. ¿Quiénes son este grupo de personas que estarían interesadas? Y ahí podrías usar un filtro. Ujú. Es Claro, información básicamente. que no conozco. Yo no lo conozco si no te lo dijera, pero ahí sí tienes un filtro real, como en el tema de la educación. Prefieres, no sé, para capacitarte, educación en una institución pública o privada. La gente va a escoger, me estás filtrando porque no hay más alternativas. ¿Sí? Sí, claro, por ahí podría ir mi pregunta filtro, ¿no? Claro. Sí, Claro, sí, por queda ahí más claro. podría ir. Excelente, Gracias. bien. Ahora, todas las encuestas, y esto es algo que ustedes también ya han visto antes, de hecho, toda esta sesión es full recordación, se miden a nivel de escalas, ¿de acuerdo? Una escala representa un conjunto de opciones de respuesta, que pueden ser numéricas o verbales, que abarca un rango de opiniones sobre una pregunta cerrada, y pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de suma constante. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es lo que recuerdan de este tipo de medición? Escalas. ¿Recuerdan alguna de ellas o no? Hola. Vamos chicos, que nos queda poquito tiempo para la aplicación. A ver, vamos a ir recordando juntos en todo caso, ¿sí?
La nominal es solamente aquel tipo de escala que lo único que quiere es ordenar, nada más. O sea, no tiene ninguna especificación que la haga súper diferente. No, lo único que quieren es clasificar objetos, ¿de acuerdo? O clasificar categorías, nada más. Entonces, por ejemplo, ¿consumes alimentos orgánicos? Sí, no, se acabó, nada más. ¿De acuerdo? O sea, la nominal, siempre que ustedes escuchen esta palabra nominal, solamente es para ordenar. Sin embargo, la ordinal, de acuerdo, es para ordenar según preferencia de la persona. O sea, esta es totalmente diferente a la anterior, porque en la ordinal yo voy a identificar números en base a cuál considero mejor versus las demás. En la nominal no. Ordinal, exacto, viene de orden. Por ejemplo, acá puedo hacer mi clasificación de preferencias, quizás la posición que tiene una marca para mí en el mercado y demás. ¿De acuerdo? Por eso el ejemplo te dice, ordena los siguientes criterios para seleccionar un teléfono inteligente, indicando primero los que considere más relevantes. Entonces tú vas a comenzar a escoger. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros lo va a hacer de formas distintas. Las escalas concretamente de intervalo, para lo que te sirven, para lo que te ayudan, es para identificar las diferencias entre los objetos. Estas diferencias deben de poder compararse de manera concreta. Entonces, te dice que las alternativas incorporan un rango de puntuaciones para cada una de las opciones. Por ejemplo, valore las siguientes redes sociales según su preferencia. ¿De acuerdo? Entonces, en Instagram puedes irte de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, a de no me gusta, a me encanta. Entonces, le vas a dar una valoración específica partiendo de 0 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las de intervalo. Entonces, perdón, en las de intervalo es donde nosotros medimos o identificamos actitudes, opiniones y números de índice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me cuentan, por favor, si va quedando claro. Y las escalas de ratio, que son también conocidas como escalas de razón concretamente, son aquellas donde el 0 es fijo y se pueden calcular los valores de los cocientes de la escala. Por ejemplo, la longitud. Por ejemplo, los años. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando la respuesta es un valor numérico dentro de una escala propia de la naturaleza de la pregunta. ¿Cuántos años hace que terminó el colegio? Tú no puedes decir hace menos 5 años. No puedes, pues. Vas de 0 en adelante. Por eso te dice, se entiende que las posibles respuestas están acotadas de 0 a más. ¿De acuerdo? Entonces, las escalas de ratio son simplemente así. ¿De acuerdo? Funcionan simplemente así. El 0 es fijo y se pueden calcular los valores de los cocientes de la escala. Por lo general, la respuesta es un valor numérico que está dentro de la escala propia de la pregunta. Es bastante sencilla, de hecho, este tipo. Y la de suma constante, que no es que sea para mí la más común, pero existe, así que de pronto les sirva a ustedes, es cuando el encuestado reparte una determinada cantidad de puntos entre las alternativas presentadas. Entonces, por ejemplo, no te piden repartir 100 puntos entre los siguientes criterios para seleccionar un teléfono inteligente. Entonces tú vas valorando, ¿de acuerdo? Pero no hay la valoración de primero, segundo, tercero, que será la ordinal, sino que acá vas sumando, o sea, la suma de las 4 categorías te tiene que dar 100. Entonces, yo no he visto que la usen demasiado, pero existe y por eso se las contamos. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo lo que hemos hablado, por favor? Sí, profesora, la última, ¿cómo es? No la entendí muy bien el tipo de técnica. Claro, acá lo que yo necesito es que concretamente, perdón, acá, que la suma de estas 4 me dé 100. ¿De acuerdo? Yo pueda obtener concretamente 100. Entonces, no me hace caso bien la pizarra. Ya no importa, 100. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner 25 a cada una. ¿De acuerdo? Le puedo poner 25 porque las 4 son igual de importantes para mí. O en su defecto le puedo poner, no sé, si yo me vivo tomando fotos, le puedo poner 50 a esta, porque es la más importante para mí, y reparto los otros 50 puntos entre las demás. No sé, el peso quizás también para mí es relevante y le pongo un 10.
¿de acuerdo? La memoria quizás pasa a ser lo siguiente más relevante, ¿sí? Entonces el precio también va a ser relevante. Y ya tengo ahí mi 100. Le pongo 20 y ya está. Entonces yo sumo las 4 categorías y me tiene que dar 100. Por eso te dice que reparta 100 puntos entre los siguientes criterios. ¿Sí, Jackie? Ahora sí, sí queda más claro. Gracias. Ok, excelente. Disculpando la fealdad de los números, lógicamente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a unir con sus equipos de trabajo y van a preparar una encuestita para validar al menos 2 de los hallazgos de su investigación exploratoria. Tienen que plantear cuanto menos una pregunta de cada tipo de las preguntas vistas. Ahora, ¿cómo es que las vamos a ver? Van a utilizar el formulario que a ustedes más les guste, sea concretamente Google Forms, Microsoft Forms, SurveyMonkey, Slido, la que más les guste, ¿de acuerdo? Y van a hacer por ese espacio su encuestita. Van a tener 20 minutos, ¿sí? Y nos van a traer aquí al chat la respuesta de su encuesta, ¿sí? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer, por favor? El link, perdón, de su encuesta para que sus compañeros puedan ingresar y hacemos un feedback rapidito. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Miss, Hola, disculpe, una sí, preguntita. dímelo. Una de las herramientas que está pidiendo para la encuesta puede ser la pizarra virtual. Lo que pasa es que la pizarra virtual no me ayuda mucho para marcar respuestas. Ya está bien. Por eso les propongo que utilicen la que más les guste. Puede ser Microsoft Forms, Google Forms, Slido, SurveyMonkey o la que ustedes quieran, ¿no? Gracias, ¿Sí? Miss. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer, Dorita? Se van a juntar en equipo, van a preparar una encuesta con por lo menos una pregunta por cada uno de los tipos que hemos visto. Tienen 20 minutos para hacerlo. Traen su encuesta terminada en forma de, lo van a cargar, perdón, en uno de los servidores que hemos dicho y nos van a compartir el link para poderla ver. ¿Sí? ¿Está clarito? Por favor, me avisan. Muy bien, chicos. Vamos, manos a la obra. Comenzamos ahorita. Acabo de poner mi cronómetro, 20 minutos. Y comenzamos. Por favor, avísenme si alguien más tiene duda para poder soltar el cronómetro. Ok, comenzamos entonces. Voy por agüita.
Muy bien, chicos, se acabaron los 20 minutos. Vamos a ver. Estoy viendo el documento del equipo de patinaje, justo. Vamos a ver. Ok. Ya, a ver. Pin, 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 pin. Vamos a compartir rapidito pantalla, ¿ya? Este es la encuesta que me mandaron los chicos del equipo de patinaje. Entonces, hasta acá, ok. Miren, acá pasa lo que les comentaba, justo, ¿no? La pregunta es obligatoria. Yo entré a ver nada más las alternativas. En el rango de edad, siento que, o sea, entiendo que es a partir de los 15 años, ¿no? Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, en mi caso me dicen, no, yo no iría porque no podrían ingresar mis hijos? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es, o sea, concretamente la restricción de este rango de edad podría generarles algún tipo de rechazo? Ahora, hasta acá va todo bien. Aquí. Dice, visita los Miss, centros. Hola. Miss, disculpe, buenas noches. Ana Mendoza del grupo de patinaje. Hola, Ana. Sino que ese rango de edad es de la persona que está encuestando, de la que está haciendo la encuesta. Ajá. Ah, pero no se entiende eso. Ah, porque, o sea, le estamos haciendo la encuesta a la persona y le estamos preguntando porque acá dice tu ciudad, tu sexo, tu rango de edad. Ok, ¿Cuál es ya. su rango de edad? No es de que Am, es de la persona, de qué rango de edad es. ok, a mayores de 54 no van a encuestar. Eh, mm, mm, puede ser, pero nuestro público es más, gente joven. Lo que pasa es que ya los mayores de 54 no saben mucho, entonces más que todo están en casa, pues, ¿no? No se exponen mucho en lo que es patinaje porque posiblemente se pueden caer y se sabe, ¿no? Son personas adultas mayores. Siento que es un prejuicio y no les haría, o sea, es más, sería una buena oportunidad para poder contrastar más bien esa información. Mis papás son mayores de 70 y mi mamá es más tecnológica que yo, de lejos, es más, ella anda con su iPad a todos lados, yo no. Y es de las personas que más partes del mundo conoce, que se manda a mudar o con sus amigas o sola. Y tiene Sí, sí, 74 años. sí, mi mamá también es igual. Entonces, ¿qué nos sugiere usted en ese punto de rango de edad? Que no Abran el pongamos rango. ahí No, no, sí, está bien, 45 a pongan más. 54 a más o 55 a 54. más. Ah, ok, ya, muchas Porque gracias. puede, o sea, lo que pasa es que hay que tener bastante cuidado si es que de pronto su sospecha puede ser cierta, ya, que justo las personas de esta edad ya no quieran justo en el espacio en el cual están, pero puede ser un prejuicio de su parte. Claro, Entonces, y puede ser que, disculpe, aprovechamos. sí, Sí, y puede ser que la persona, tal vez los hijos, ¿no? Que quieren llevar a su padre digan, ah, no, pues si no va mi papá, pues, yo no voy, ¿no? Algo así, ¿no? puede ser. Algo ¿Sí? discriminatorio, Ahora, más o aquí, menos. claro, exacto, por eso puede ser un poco, pero por eso le decía el tema de prejuicio. Acá es una pregunta, una alternativa doble. Aquí tienen que separar, actualmente que se desempeña, puede ser trabajador dependiente o independiente, tienen que ser dos alternativas separadas. ¿Sí? Ya, ok. Por ejemplo, yo soy solo en este momento trabajador dependiente, independiente nada. Entonces, es mejor separarlo, porque ojo que esta data no solamente es para determinar si vale o no la pena abrir el centro en la pista de patinaje, sino en general te va a ayudar a comprender a tu mercado. Entonces, no desaprovechamos la oportunidad del contacto con el público. Ahora, aquí, por ejemplo, dice, ¿visita los centros de recreación de la ciudad? Sí, no. Acá la pregunta siguiente que debería de venir sería qué tipo de centro de recreación usted suele visitar, ¿de acuerdo? Porque ya le estás preguntando
Y acá estás consultando a futuro. Dice, ¿con quién asistirías? Pero la pregunta anterior ha sido de presente a pasado. Entonces, aquí sería con quién asistes a estos centros de recreación. Entonces, para poderla vincular, estaría relacionada con la pregunta 5. ¿De Ya. acuerdo? O sea, sería con quién si- asistes. Claro, si sería 5, sí, ¿a dónde? Y después ya con quién asistirías, ¿no es cierto? Exacto, exacto. ¿Le gustaría que hubiera opciones de centros de recreación en la ciudad? Hay opciones, pero quizás no son suficientes. Ahora notan la necesidad de identificar cuáles son las que ya hay para poder notar cuál sería la novedosa y que esta pregunta sí calce. ¿Sí? Porque acá se siente un poco forzada esta pregunta, porque solamente pregunta si hay, con quién va y si le gustaría que hayan nuevos, pero no sabemos cuáles son los que hay hasta este momento. Por ejemplo, yo que no estoy allá, que no estoy en Iquitos, leo el estudio, me quedo con más dudas, porque no sé cuáles son los que ya hay en este momento. ¿De acuerdo? Ya me Sí. parece. Entonces, consultar eso. ¿Qué opciones le parece más atractiva? Ya. Y acá, por ejemplo, un otros de todas maneras. Otros y puntos suspensivos. Que puede ser que nadie lo use, ¿ah? Puede ser que nadie lo use, pero el simple hecho de que aparezca te genera la sensación de que te están tomando en cuenta. Y a ustedes no les hace daño, ¿sí? ¿Con qué frecuencia asistiría al centro de recreación que indicó en la pregunta 8? Porque es una pregunta hilada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto está dispuesta a pagar por el servicio y uso? Ahora, acá ya van a pista de patinaje, pero ¿qué pasa si la persona escogió bowling? ¿Sí? Entonces, ya, preguntas hasta acá. Y aquí puedes preguntar abiertamente ya por la pista de patinaje. Recuerden siempre que las encuestas en su gran mayoría tienen forma de embudo, van de más a menos. Entonces, abiertamente puedes preguntar sobre la pista de patinaje. Y si es que, es más, puedes cerrar ahí tu encuesta, es decir, si no le interesa este tipo de centro de recreación, le agradecemos su tiempo y aquí concluye la encuesta. Si sí le interesa, le invitamos a continuar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Sí? Porque es muy brusco el cambio, es muy brusco. Acá estamos asumiendo que todos van a escoger pista de patinaje y no lo sabemos. Y es más, si es que ya preguntamos directamente sobre pista de patinaje, podemos comenzar a considerar quizás alguna imagen, los distintos servicios, porque por ejemplo, tú me dices de 20 a 24, esto es el costo de la hora, está incluido los patines, tienen quizás, ¿qué cosa incluyen ese dinero? Eso que esté dispuesta a pagar, porque parte del servicio es que te den los patines, pero ¿qué más incluye? Sí, o sea, falta información para terminar de comprender la pregunta. En la 10, ¿no? Sí, y es muy relevante rescatar el nombre de la persona, porque si es que ustedes solicitan nombres, bueno, aunque no están pidiendo número de teléfono, ay, están pidiendo correo. Lo que pasa es que si estás pidiendo correo, nombre, necesitan ingresar un apartado en el que indiquen qué uso le van a dar a los datos del cliente. ¿De acuerdo? Por todo este tema de la mala utilización de datos, ¿no? Y que después te comienzan a tocar por teléfono y demás. Entonces, ¿qué nos sugiere? Que pongamos de todas maneras correo o ya no, o que lo quitemos, el correo y Yo no. sugiero que sí es muy importante para ustedes el que esté ahí el correo y el nombre, porque va a ser relevante concretamente para la investigación, que le cuenten a la persona qué uso le van a dar a eso. Porque, ¿para qué quieren ustedes el correo concretamente? Para mandarle tal vez información o promociones de la... En este caso, si es que fuese, es decir, que estuviese interesada, pues no interesado, para mandarle promociones o... Eso le puedes poner concretamente. Si le interesa la pista de patinaje y desea que se le envíe información sobre la misma, por favor déjenos su correo electrónico. Entonces no iría arriba, sino iría abajo.
y condicional a ver si la persona va a desear. Porque si de frente le pones el correo y luego le comienzas a mandar y de pronto la persona estaba interesada en un bowling, entonces se va a comenzar a sentir un poco hostigado. ¿Sí? Ah, ya, mi gracias. Ok, genial. Vamos viendo rapidito esta, ¿ya? A ver. Uy, chicos, nos hemos pasado el tiempo, así es que voy a pasar rapidito porque tengo otra sesión ahorita a las 9. A ver, dice, ¿qué opinas sobre la educación? Ah, la educación inclusiva, justo de lo que me estaban preguntando. Ya, en el país. Ok, pregunta abierta, interesante. Le gustaría conocer sobre lengua de señas peruanas para poder comunicarse. ¿Cómo así lenguas de señas peruanas? Por favor, oriéntenme, desconozco concretamente. ¿El lenguaje de señas no es universal? ¿O se refieren a, no sé, ayúdenme? No sé del tema. Por favor, ¿Qué oriéntenme. tal, Mi? ¿Cómo está? Buenas noches. No, no, Hola. no, no es un tema universal. Es un tema de lengua de señas peruanas, ¿no? Cada país tiene su propio lenguaje de señas. Si bien es cierto, hay algunas palabras que se repiten a nivel mundial, Ujú. cada país tiene sus propias reglas de lengua de señas. Ah, mira, qué interesante, no lo sabía. Por eso con toda honestidad y, y sencillez les pregunto porque no sé. Qué genial. Eh, a ver, si le gustaría conocer sobre el lenguaje de señas, una cosa es que me gustaría conocer y otra cosa es que me guste aprender. Entonces, si es que no necesariamente aprendería, de pronto, por ejemplo, una conferencia, de pronto un taller sobre cuáles son las diversidades del lenguaje de señas, podría ser algo que le interese a las personas que les llama la atención este tema del lenguaje de señas, si es que no necesariamente quiere aprender la lengua de señas peruanas. Porque una cosa, me gustaría conocer para poder comunicarse con personas que tienen dificultades auditivas, sí, no. ¿De qué forma le gustaría conocer? Podría ser, o quizás asistir a un taller y ya después recién, o aprender, poner en esa pregunta que estaría faltando, si le gustaría concretamente aprender y ahí continuar, ¿no? De ser afirmativa, ¿no? Que desea aprender lenguaje de señas, buscaría cursos a través del gobierno del Perú, empresas privadas. Gobierno del Perú se siente un poco como que va a ser, por ejemplo, del gobierno regional. Puede ser, o sea, yo entiendo que quieren indicar el tema de empresas públicas, pero como gobierno del Perú, no sé si se termina de comprender. Mm, ya, ok. Subiría esta pregunta nada más acá. Subiría esta pregunta. Esta pregunta sirve acá. De acuerdo, aparte del qué cosa le gustaría saber, por ejemplo, si yo identificara una página de lenguaje de señas, sí la seguiría. Me gustaría recibir información y demás. De ahí a llevar un curso, no sé qué tanto por mis tiempos, pero sí me interesaría. Por ejemplo, si tú me haces esta pregunta concreta donde estoy moviendo mi cursor, sí te pondría redes sociales. No WhatsApp, pero sí redes sociales. ¿De acuerdo? O sea, es lo que más o menos vas a recibir de parte de tus usuarios, de tus encuestados. De interés en aprender en qué plataforma virtual su conexión de video resultaría más estable, ya. Teams es sin H. Según la siguiente escala, ¿qué tan a gusto se siente con la educación en línea? Ok. Pero siento que esta ya no va muy, o sea, siento que se va un poco del tema, esta última pregunta. En todo caso, si es que quieres identificar si la gente se sentiría más cómoda estudiando de manera virtual o presencial, antes de preguntarle por la plataforma, preguntar eso, ¿no? Abiertamente. De ser el caso que quisiera aprender, perdón, lengua de señas peruanas, le gustaría que sea presencial o virtual. Y si es que es virtual, ¿en qué plataforma? ¿Sí? Ok, Miss, ok, gracias. Ok. Vamos a ver por acá. ¿Quién más está por aquí? Uy, ahí ya. Las últimas dos voy a abrir, ¿ya? Uy, hay un error en el link que me ha enviado Joanny. Voy a abrir el de Gerson. Industrializar el camu.
Ya. Ok, me gusta cómo han puesto las condiciones laborales actuales. ¡Uy, qué bien! Me gusta cómo han planteado las 5. Ahora, así como uy, no estoy compartiendo y estoy bien emocionada hablándoles y no lo estoy compartiendo, perdón. Dice, está bien planteada, ¿ya? A nivel de ingresos familiares, no solo de usted, sino de todos los que aportan en familia en conjunto, puesto que esto de acá sería algo que utilizarían como familia. Entonces, la pregunta es recontra válida. Entonces, sería, evalúen qué tan útil sería para ustedes asignar una consulta concreta de estos miembros que tiene su familia, cuántos de ellos aportan, ¿de acuerdo? Aunque de cierta forma el dato está aquí. 3.000, yo pondría un ranguito más acá, de 3.000 a 5.000 y de 5.000 a más, porque si es una familia de varios, siento que abiertamente van a superar el número de 3.000, ¿sí? De varios que aportan, es que siento que pueden superarlo rápido. Me puedo equivocar, pero de 3.000 a más es relativamente fácil, ¿no? Llegar al número, ¿sí? Si es que es una familia donde hay varias personas. ¿Algún miembro de su familia ha tenido o tiene enfermedades? ¿Cómo? Acá sería interesante que indiquen, puede marcar más de una alternativa. Sí, puede marcar más de una. Conoce el Camu Camu. ¿Qué propiedades conoce que tenga el Camu Camu? Porque esta suena más a examen. De acuerdo aquí. Ok, perdón, no lo había visto que estaba el conoce. Yo honestamente no sé las ventajas del Camu Camu. No podría marcaría esta, ¿no? No conozco ninguna. Está bien planteada, la verdad. No soy fan de abreviar, les soy honesta, porque no todas las personas lo entienden. Y sí es súper importante respetar la redacción, comenzar y terminar en pregunta, pero después las preguntas están bien formuladas. Esta pregunta tiene que ir antes, ¿ya? Acá. ¿Consumiría usted el camu camu sabiendo que tiene propiedades para disminuir los triglicéridos y colesterol? Porque estás al ladito de las propiedades. Y después preguntar concretamente, ¿no? ¿Usted consume camu camu de alguna forma? De acuerdo. Y ahí hila con esta perfectamente, ¿no? Si le proponemos una presentación, ¿cómo lo consumiría? Bien. Acá le puedes poner un otros, ¿de acuerdo? Tranquilamente le puedes poner un otros. Ya, y esta pregunta de cuánto consume tiene que estar junto a la otra en la que consultaban lo mismo. Si consume, ¿cuánto? Y luego él consumiría. Sí, después está bastante bien y eso es lo que nosotros buscamos dentro de una encuesta, que exista un orden lógico. ¿De acuerdo, chicos? Que nos permita comprenderla realmente. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos a cerrar ahí porque nos hemos pasado 15 minutos. No sé si es que con lo que hemos ido hablando, después viendo un poco los documentos que han ido presentando, se entiende un poquito más este tema de las encuestas. Súper importante el orden lógico, ¿ya? Pero así súper importante. Porque si no, la persona se va a sentir un poco perdida. Recuerden que estas personas es la primera vez que tienen un contacto con su estudio. No es como ustedes que lo ven frecuentemente. ¿Sí? Así es que sean buenos con ellas. ¿Sí? Muy bien, chicos, me tengo que ir volando. Si es que hay alguna duda, me cuentan por favor a través del chat. Espero que haya quedado un poco más claro ahora este tema de las encuestas. Es súper importante, es súper interesante, pero pongámonos siempre en los zapatos de nuestro interlocutor, de nuestro lado. Pensemos qué datos nos gustaría que nos den, qué rutas, qué indicaciones nos gustaría que nos den. Sí, chicos, muy bien, me voy volando. Cuídense mucho. Un beso.
Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Bye bye.